vuelta con todos ustedes aquí en Vive Mejor. Y bueno, pues hoy que es Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos la presencia del ingeniero Luis Cabrera Mauleón, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros. Profe, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buen día, Gaby, muchas gracias. Bien, pues iniciando semana y festejando, celebrando, conmemorando, como más apropiadamente se dice, pues este Día del Medio Ambiente que tiene muchas implicaciones en cuanto a todo lo que los ciudadanos del planeta debemos hacer. Así es. Y bueno, sobre todo conocemos un poco las acciones que se hacen, las políticas públicas, pero también hay que acercarnos a la realidad de cada casa y lo que debemos hacer. Pero bueno, vámonos por el principio. ¿Por qué se conmemora este día, el Día del Medio Ambiente, y cuáles son las repercusiones que debemos tomar en cuenta? Bueno, este día ha sido declarado así como muchos otros para tener conciencia y hacer una reflexión en torno a temas importantes de relevancia global, como el caso del medio ambiente, que prácticamente pues es todo lo que está dentro de nuestro planeta y en el que lo desenvolvemos en cualquier parte y que empieza por los recursos naturales que han sido desplazados para poder establecer estos grandes centros de población y que a partir de la actividad del ser humano pues ha tenido una serie de implicaciones y repercusiones que trascienden incluso a través del tiempo. Incluso en el medio natural, actividades como la agricultura, la silvicultura, pues han hecho también una merma importante en la presencia de las diferentes especies animales, vegetales y de microorganismos. Entonces, la relevancia precisamente de hablar especialmente en un día a nivel mundial del medio ambiente, pues es saber también todo aquello que se hace, pero ¿qué más debemos estar haciendo? No nos alcanza lo que actualmente hacemos para lograr una conservación y en la medida en que esto vaya pasando, incluso una recuperación, una regeneración de los recursos naturales. Y es que hay recursos renovables y otros no renovables, y en ese sentido también, bueno, la afectación viene desde la tierra, las aguas, el aire. En general, hablar de medio ambiente es hablar de la casa en donde habitamos, y eso los humanos no lo hemos entendido porque no la hemos tratado, no hemos tratado nuestra casa de una buena manera. Así es, Gaby, pues hay una serie de actividades, decía yo, antropogénicas o antropocéntricas que fijan al centro a la persona y nos olvidamos del entorno, nos olvidamos de otras especies y de otros recursos. En el caso de los no vivos, en el caso, como es el caso del agua, los suelos, el aire incluso, que se contamina por nuestras actividades, pero nosotros seguimos con nuestro tren de vida a nivel mundial, con nuestras diferentes actividades como pensamos que eso le corresponde a alguien más y no pensamos individualmente en lo que 8.000 millones de personas en el planeta podemos y debemos hacer en función de conservación de todos estos recursos. Hoy se habla mucho de la economía circular, del reciclaje, el reuso, la reducción de pues, contaminantes, de envases y demás para poder tener una vida más sustentable. Pero esto nos crea tanta comodidad que es difícil prescindir de esto, ¿no? ¿Cómo comprar algo sin un envase de plástico? ¿Cómo comprar algo sin una envoltura? Que son elementos de un solo uso. Tan pronto yo me termino una botella de agua, la botella de PET en ese momento pasa a ser un residuo que ya no tiene otro mayor uso. Bueno, desde ahí ver qué otro uso podemos darles, incluso llevarlos o disponerlos, hacer una separación para el reciclaje y que tengan una vida más allá del ser el envase de agua, ¿no? Y de esta manera, pues estaremos poco a poco haciendo una recuperación de todo esto que incluso genera recursos en todo el transcurso, por eso se le llama economía circular. Profe, ¿qué es la biodiversidad y por qué es tan importante? Y la biodiversidad, que también hace unos días, el 22 de mayo, celebramos el Día Mundial de la Biodiversidad, pues tiene un impacto precisamente también por todo esto que implica la gran cantidad de especies vegetales, animales, hongos y hasta microorganismos que al ser invisibles no los habíamos tomado en cuenta, pero que tienen una función importantísima en los ecosistemas del mundo. El mantener esta biodiversidad tiene que ver también con un equilibrio en todo el ecosistema planetario. Hablar de especies marinas, hablar de especies vegetales, hablar de hongos, es hablar de un elemento que tiene una función importante también en toda la vida y que desde luego nuestra propia repercusión. No sabemos si en las plantas que se han extinguido estaba la cura para algunas enfermedades que hoy en día nos aquejan. No sabemos si en la extinción de algún animal se rompió
la cadena alimentaria que hoy está provocando una plaga, por ejemplo, de roedores o de insectos porque han desaparecido las aves. Entonces, por eso son eslabones importantes que hay que cuidar, que hay que proteger y que gracias a la ciencia hoy en día se están incluso pues haciendo recuperación de algunas especies, pero es un proceso muy lento a comparación de lo rápido que ha sido agotar estos recursos. Y es que parece que estos temas solamente le interesan a los estudiosos, a los investigadores, a las personas que están específicamente muy metidos en estos temas. Y la realidad es que debería de ser una información que de manera natural toda la población tuviera para hacer acciones que fueran haciendo que la contaminación, que la depredación, que la extinción de animales fuera menor cada vez. ¿Qué podríamos hacer o qué recomendaciones nos daría usted de fácil acceso, así para las amas de casa, para los niños, para Claro, los integrantes, desde luego eso para es muy poder hacer esto? importante, sí, porque a veces nos agobia mucho la situación, Ujú. creemos que es una situación que a alguien más le toca y que no podemos hacer nada, cuando realmente cada uno de nosotros desde nuestra vida cotidiana podemos estar aportando. Es decir, cuidar el agua, utilizar la menor agua posible en nuestras funciones cotidianas en el hogar, hacer una disposición de los recursos urbanos, es decir, todo aquello que se pueda reciclar, el vidrio, el plástico, el PET, el cartón, llevarlo a contenedores separados, en bolsas separadas, para que las personas que lo acopian y lo llevan a la industria para el reciclaje, pues tengan también un trabajo digno, un trabajo limpio. Y con todo aquello de residuos orgánicos, sobre todo vegetales que tenemos en la cocina, poder pasar a hacer nuestras propias compostas y con la composta ya sabemos si la regalamos, la vendemos o la utilizamos nosotros mismos en casa para cultivar nuestras plantas comestibles. Tratar de comprar lo menos que tenga empaques de un solo uso, empaques y envases. Si es algo que podemos volver a utilizar, mucho mejor volverlos a utilizar desde el hogar. En los temas de agricultura urbana, por ejemplo, hemos hecho con las botellas de PET una maceta para que podamos producir algunas de nuestras plantas comestibles, en el caso de vegetales en verde, como lechugas, espinacas, acelgas, cilantro, perejil, algunas aromáticas como menta, hierbabuena, se pueden tener en estos pequeños contenedores. Pero cuando ya no es así, bueno, pues disponerlas por separado, sacarlas para que el personal que se encarga de esto, que está organizado debidamente, pues ellos lo acopian, ellos lo venden, ellos obtienen un ingreso para su propia familia, pero esto pasa a la industria para un siguiente uso también. Son de las medidas muy en corto que diariamente todos Ujú. podemos estar haciendo desde casa. Sí, así debemos hacerlo, tal y como nos los comenta. Y en las imágenes que veíamos, profe, bueno, pues también vemos las industrias, los desechos tóxicos, que todo se va a las lagunas, lagos, mares, etcétera. Imágenes impactantes que vemos cuando los animales, ¿no? Los peces, las tortugas están mordiendo y comiendo plástico. Entonces, el daño se va haciendo en cadena. Claro, cuando no hacemos una adecuada disposición de los recursos urbanos, en vez de irse a una cadena de reciclaje, pues se van a la calle, las calles a las alcantarillas, y si no se tapan y siguen en el drenaje, pues irán a dar a los ríos, a las barrancas, y los ríos finalmente tienen como destino el mar. No es que alguien vaya a la playa y tire botellas, además de que esto ocurre, sino es todo el arrastre de estos materiales que se llevan desde los grandes centros de población. Es por eso tan importante hacer una adecuada disposición. Los gobiernos municipales, estatales tienen pues mecanismos también para separar los residuos, para pasar un proceso de reciclaje, el confinamiento en rellenos sanitarios, pero si los ciudadanos no colaboramos desde el inicio de toda esta cadena, bueno, pues estamos ayudando terriblemente a ser parte todos nosotros de la contaminación de los mares. A veces nos cuesta trabajo pensar que eso puede ocurrir, pero así es. Esas islas de basura, esas islas de plástico en el mar, finalmente son los envases que alguien en una ciudad tiró, se fue a la alcantarilla, se fue al drenaje y finalmente acabó en el mar. Imagínense esto en miles de millones de habitantes en el planeta, pues el impacto que tiene. Por eso, si miles de millones de habitantes en el planeta hacemos las cosas bien, estaremos reduciendo este impacto negativo en nuestros ecosistemas terrestres y marinos. Esperemos que estas acciones se lleven a cabo pues muy pronto y sobre todo este día que se nos quede para la reflexión y para la
acción de todos los habitantes del planeta. Muchísimas gracias, profesor Luis Cabrera Mauleón, por haber estado con nosotros este día. Con mucho gusto, Gaby, que tengan un excelente día y a cuidar nuestro medio ambiente. Igualmente para usted, hacemos una pequeña pausa, es breve y continuamos.